todo el país. Colombia está al aire. Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos. Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias. En el supermercado compra solo lo necesario. No te lleves lo que otros pueden necesitar. Lávate las manos mínimo cada 3 horas. No repliques información falsa. No creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá, para informarte. Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro. Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos. Blue Radio, la nueva alternativa. Son las 12 del día, 8 minutos, y sí, continuamos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Les habíamos anunciado que nos íbamos a conectar a través de Facebook Live, que íbamos a estar conectados a través de nuestras emisoras en todo el país. ¿Para qué? Para hablar de los arriendos, porque si bien es cierto que ha habido muchas explicaciones por parte del gobierno nacional, el ministro Malagón ha salido a hablar y a explicar, todavía pues hay muchas dudas. La gente tiene muchas preguntas sobre los arriendos y por eso hoy hemos decidido pues contactar a diferentes actores del sector inmobiliario y que tienen que ver con los arriendos. En primera instancia quiero saludar a Carlos Ruiz, el viceministro de Vivienda, que es la persona que nos va a explicar y nos va a responder todas las dudas que además ustedes tengan allá en sus casas. Nos pueden escribir a través de Twitter o nos pueden escribir sus mensajes a través de Facebook, las preguntas que quieren que le hagamos al viceministro de Vivienda. Viceministro Ruiz, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Camila, un saludo muy especial y un saludo especial también a la mesa de trabajo y a toda la audiencia, a todos los que nos están viendo por Facebook Live. Y seguramente para usted, viceministro, pues también tendrá preguntas el doctor Miguel Gómez Martínez, que es el presidente de Fasecolda. Y Fasecolda es la agremiación de las aseguradoras, porque obviamente acá la gente también empieza a preguntarse, y es, ¿las aseguradoras van a responder? ¿Van a pagar cuando el inquilino decida no pagarme el arriendo? Doctor Gómez Martínez, bienvenido a Mañanas Blue, gracias a usted también por atendernos. No, un placer estar con ustedes y ojalá podamos absolver la mayoría de las dudas que tienen los oyentes. Y hay muchas inmobiliarias en el país, pero hemos decidido contactar a una de ellas y a uno de sus directores para que nos hablen y nos cuenten desde el sector de las inmobiliarias cómo ven el asunto y qué van a hacer. Nos acompaña el director comercial de una inmobiliaria que se llama PATS aquí en Colombia, él es Nicolás Delfino. Señor Delfino, usted también, mil gracias por acompañarnos para hablar precisamente de los arriendos, porque tenemos muchas preguntas al respecto. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias por la invitación. Entonces, empiezo, viceministro Carlos Ruiz, a preguntarle a usted. Acá la gente entendió, y yo sé que ustedes han sido claros y han tratado de explicar y mil cosas, que cualquier colombiano puede tomar la decisión de decir, yo ya no pago mi arriendo durante la crisis o durante 3 meses. ¿Eso es así? Camila, muchas gracias por esa pregunta y aquí vamos a estar para hacer todas las veces las aclaraciones que sean necesarias. Estas medidas no significan una suspensión de los pagos, ni un congelamiento, ni una eliminación del canon de arrendamiento. Aquí la invitación es a aquellas familias que siguen teniendo ingresos, que pueden hacer el pago del arrendamiento, a que continúen normalmente con los pagos. Pero hay otras familias que en el marco de la emergencia han tenido una reducción importante en los ingresos. La invitación a esas familias es, aprovechando las medidas del gobierno nacional, negociar con el propietario, negociar con la inmobiliaria y ver cuál es el mejor acuerdo posible y de una manera conciliada en el marco de la solidaridad poder encontrar el mejor acuerdo posible. Claro, pero por ejemplo acá ya tengo una oyente que me dice, mire Camila, yo tengo a mi mamá que vive del arriendo de un apartamento porque fue lo que ahorró toda su vida. Y resulta que ya la llamó el inquilino a decirle, yo no le puedo pagar. Ahí cómo se hace, porque ya hay gente y nos escribieron mucho. Por eso, a pesar de que el tema se ha comentado demasiado en los medios de comunicación, decidimos otra vez hacer este tema porque la gente sigue teniendo muchas preguntas. Y ya están llamando a arrendatarios a decir, el gobierno dijo que no tenemos que pagar. Yo qué pena señora, pero no le voy a pagar.
No, digamos, y en ninguna comunicación nosotros hemos transmitido el mensaje de que no hay que pagar el arrendamiento. En el caso de esa mamá, si la familia tuvo una reducción en los ingresos, con o sin medidas, iba a tener dificultades en poder hacer el pago. Ahí lo que nosotros decimos es, bueno, tenemos que ver cuál es la mejor manera en la que pueden conciliar ambas partes. De hecho, lo que antes de que nosotros pusiéramos el decreto sobre estas medidas, lo que usualmente las familias nos decían es ¿por qué no se decreta una suspensión generalizada de pagos de los arrendamientos? Dado que hay muchas familias vulnerables que pagan arrendamiento, que no van a tener cómo pagar porque el gobierno no decreta una suspensión general. Lo que nosotros dijimos, no, es que aquí la parte vulnerable no solamente son los arrendatarios. El 85% de los arrendadores son estratos 1, 2 y 3 y también tienen una condición de vulnerabilidad importante. Entonces una medida transversal como de suspensión de pagos o cualquier de esa naturaleza iba a afectar de manera muy importante a una parte que también es vulnerable. Entonces por eso nuestra invitación siempre ha sido hay que encontrar el mejor acuerdo posible. La reducción de ingresos que tiene esa familia que probablemente no puede pagar se da por cuenta de la emergencia. Mire, tenemos muchas preguntas y aquí los oyentes nos siguen preguntando y quiero irme a hablar con el señor Delfino porque me parece importante lo que dice Alexander Morales, que le pregunta a usted como agente inmobiliario. Yo sé que usted representa a una, pero tal vez nos puede dar luces de lo que van a hacer las inmobiliarias, y es ¿qué va a pasar con la comisión que ganan las inmobiliarias y que cobran por el manejo de los arrendamientos en medio de esta crisis y en medio del anuncio que ha hecho el Ministerio de Vivienda? Sin duda, Camila, esto se trata de un esfuerzo compartido entre todas las partes, arrendador, arrendatario, aseguradoras eventualmente, inmobiliarias también. Si se reduce el valor del canon, ¿sí?, mediante un acuerdo entre las partes, como lo propuso el viceministro y eventualmente el ministro en días anteriores, obviamente la comisión de la inmobiliaria se va a reducir también en igual proporción. Y ya que usted menciona que esta es una responsabilidad compartida, doctor Gómez Martínez de Fasecolda, ¿qué van a hacer las aseguradoras en este caso? Porque también mucha gente tiene arrendado su inmueble con un seguro. ¿Las aseguradoras van a responder y van a pagar y van a cubrir esos arriendos que deje de pagar la gente por cuenta de esta gabela que está dando el gobierno nacional? A ver, yo quisiera plantear unos puntos adicionales a los que ya esbozó el señor viceministro. A ver, aquí hay dos riesgos que tenemos que evitar que me parece que son importantes. El primero es que haya gente que puede pagar y no lo haga. Y yo creo que ese mensaje hay que enviarlo con mucha firmeza. El que no ha perdido su empleo, el que sigue, gracias a Dios, teniendo una condición de relativa estabilidad, tiene que cumplir con su obligación y en el pago del alquiler. Y ahí, doctor Gómez Martínez, lo voy a interrumpir porque me parece importante eso que usted acaba de decir. El que puede pagar tiene que seguir cumpliendo su obligación, pero permítame, le pregunto al viceministro. Viceministro, ¿eso cómo se controla? ¿Cómo se controla efectivamente que no salga el avivato que dice, no, como estamos en medio de la crisis, yo así pueda pagar, no pago? Por ejemplo, a familias que funcionarios públicos siguen teniendo su contrato laboral vigente. En el marco de esta emergencia es imposible que vaya a pedir una renegociación del contrato de arrendamiento. Hay distintos mecanismos por los cuales uno podría tratar de controlar la solicitud de una renegociación, pero en el caso a caso es imposible mirar el uno por uno si se puede o no se puede. Entonces, aquí por eso también, cuando nosotros damos esos instrumentos para que las familias que son afectadas por la emergencia y que puedan negociar con el arrendador o con la inmobiliaria y tener un acuerdo de pago, también es cierto que invitamos a las familias que efectivamente han sido afectadas que lo hagan, aquellas que no, que sigan pagando. Es una obligación seguir pagando el canon de arrendamiento a aquellas familias que no han tenido ninguna afectación en los ingresos. Entonces ahí sí sigo con usted, doctor Gómez Martínez, para que siga explicando su idea. No hay forma de verificar o de controlar uno por uno quién se va a hacer el avivato y quién no. Es difícil, naturalmente, pero a ver, estos son tiempos excepcionales y sí sería muy bueno que los colombianos entendiéramos la magnitud de los desafíos que estamos enfrentando. Es que no es solo un sector de la población el que está teniendo problemas, y me parece que en la medida en que era posible, el Ministerio de Vivienda buscó un equilibrio, buscó que finalmente arrendatarios y arrendadores
pues cada uno pusiera de su parte en estos momentos de penuria. Y me parece que la norma, en líneas generales, es una norma equilibrada que trata de conciliar los dos intereses. Lo mencionó el señor viceministro, hay mucha gente de bajos ingresos que vive de un patrimonio que logró acumular con mucho esfuerzo durante su vida y que le permite tener un local, y con ese local pues complementa su ingreso. Esa también es gente que está en dificultades, y no son solamente los que han sido afectados directamente por el fenómeno. El otro riesgo que hay que evitar, y creo que también la norma lo cubre relativamente bien, son los abusos. Y obviamente pues la norma suspende, por ejemplo, los desalojos, que eso me parece que es una medida positiva en esta circunstancia. Pues sí, hay que tener unos límites y hay unas medidas que vamos a tener que postergar en el tiempo, y creo que esa es una medida social que es importante y necesaria. Pero doctor Gómez, ¿cómo van a definir las aseguradoras? Si van a cubrir o no el pago del arriendo cuando un inquilino no pueda pagar, porque para eso la gente paga su seguro. Sí, vamos al punto de las personas que tienen, digamos, su contrato de arrendamiento cubierto por una póliza de seguro. Aquí otra vez, lo dice con mucha claridad el decreto, es caso por caso. Si hay evidencia de que la persona puede pagar y no está pagando, o sea, si la persona no perdió su empleo, si es un funcionario público, como es el caso que mencionó el señor viceministro, obviamente la compañía no tiene por qué asumir un riesgo que es evidente que no tiene por qué producirse. O sea, si la persona puede pagar, tiene que pagar. En los otros casos hay que mirar caso por caso, y yo creo que en eso las compañías de seguros van a ser suficientemente flexibles como para entender que si no hay posibilidad de buscar un arreglo, pues va a tocar tomar las decisiones de asumir el pago. Esto trae unas consecuencias delicadas que creo que la gente que tiene sus pólizas aseguradas no ha visto. Inmediatamente se registra el siniestro y la compañía tiene que asumir el pago. Empiezan las acciones legales, que claro, están suspendidas durante el tiempo de ejecución del decreto, pero las acciones legales producen que apenas termine la situación de emergencia, la persona pues va a tener que abandonar el inmueble. Y esa circunstancia pues naturalmente no va a ser muy positiva. Hay un punto adicional que me parece muy importante señalar, y este es más de cara al arrendador. En una circunstancia excepcional como esta, la idea de que la persona abandone el lugar que tiene alquilado, pues es el peor escenario posible, porque conseguir quien asuma nuevamente el pago de un canon no va a ser fácil. No va a ser fácil, y muy seguramente lo que va a suceder hacia adelante es que los cánones van a bajar, porque puede ser que haya sobreoferta de inmuebles y eso no le conviene. Es preferible quedarse con el cliente actual, darle un compás de espera, extenderle gradualmente el plazo para que él pueda asumir los cánones en el futuro cuando se normalice un poco la situación, a tener la circunstancia de tener su local abandonado sin ningún ingreso y naturalmente asumiendo la totalidad de los gastos que eso implica. Es que hacia allá voy, y la pregunta va para el viceministro. Viceministro, estamos hablando de la hora, pero lo que no entendemos es que viene un mañana. Y le pregunto desde Panamá, en donde se tomó la decisión del prorrateo del pago de alquileres. Sin embargo, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen para el día después de que pase el confinamiento? Porque la economía va a cambiar y tal vez el precio del alquiler hoy en día no va a ser el mismo luego del confinamiento. Ustedes plantean desde el Ministerio de Vivienda que los arriendos se reduzcan en cuanto al costo, por lo menos un 50% hasta final de año, cuando la economía empiece a avanzar nuevamente. El gobierno nacional no ha pensado medidas, y mire que incluso en estas medidas respecto a este decreto acerca del precio de los arrendamientos. El precio de los arrendamientos va dependiendo de la oferta y de la demanda y cómo vaya reaccionando el mercado, dependiendo usualmente se va a hacer un choque de demanda importante. Es posible que el mercado nos lleve a reducciones en los precios, pero no decretado desde el Ministerio de Vivienda. Ahora, para el día después, por supuesto que en este momento el gobierno se encuentra trabajando en cuáles son las medidas más efectivas para la recuperación de la economía, para ver qué instrumentos se tienen. Ya se ha hablado
el señor presidente acerca de lo del Fondo Nacional de Garantías, la capitalización del fondo, que eso puede estimular bastante las medidas de liquidez para que el crédito siga irrigando sobre las pequeñas y medianas Claro, empresas. viceministro, pero yo lo interrumpo ahí porque usted no cree que el gobierno tiene que ser claro en este tipo de normativas, porque el día después puede ser que la persona que arrienda le cobre los 3 meses que no pagó a la persona que estaba arrendando de una sola vez, o que la persona le pague el mes por adelantado sin haber trabajado y generado el flujo de caja para pagarla. ¿Usted no cree que el gobierno tiene que dejar las cosas claras? Claro, pero es que el gobierno ha sido claro. Acá nosotros no estamos haciendo ningún aplazamiento de pagos, ni tampoco estamos impidiendo ni diciendo que hay una suspensión o que los pagos se deben ir para adelante o invitando a las familias a no pagar. ¿Cuál es la invitación a las familias? La invitación a las familias es concilien con el arrendador, concilien con la inmobiliaria y a través de ese proceso de conciliación posteriormente puede haber un arreglo. Por ejemplo, hay unas inmobiliarias que nos han dicho hemos hecho ajustes del 50%. Y posteriormente le acordamos con que íbamos a hacer un incremento del 7% al canon de arrendamiento para pagar el faltante. Otras nos dijeron, mire, las familias nos pidieron un 20%, decían que si tenían una reducción del 20%, con ese 20% iban a poder solventar los gastos normales. Otras nos dijeron, mire, al final la condición de vulnerabilidad era más importante en la parte del arrendador y la familia siguió pagando la totalidad después del proceso de conciliación, podía hacer ese esfuerzo adicional. Entonces miren que para el día después, el acuerdo que se está llevando entre privados, lo que hace el gobierno nacional es facilitar esos acuerdos y promoverlos, incentivar a que las familias lleguen a acuerdos, por supuesto, como lo decía el doctor Miguel, estamos en unas condiciones excepcionales, claro, en unas condiciones de emergencia. Pero viceministro, tiene que haber un marco de solidaridad. Permítame, porque usted dice hemos hablado con las inmobiliarias y ya hemos escuchado cuáles son los acuerdos que se han hecho. Por eso, señor Delfino, de una de las inmobiliarias en Colombia, de Pats, ¿qué han hecho ustedes? ¿Les han llegado este tipo de casos? ¿Ya han tenido que hacer negociaciones? ¿Cómo se está negociando? ¿La gente qué dice? ¿Cómo se arregla? Porque según entiendo lo que dice el ministerio, también lo que se exhorta es a los privados a que lleguen a un acuerdo entre ellos. Sí, sin duda esta es una situación anormal de la cual nadie es responsable, ¿sí? Es lo que se llama el hecho del príncipe, digamos, llamémoslo de alguna forma. En ese sentido hay que buscar un esfuerzo compartido entre todas las partes, viendo, como decía el ministro, dónde está la parte más vulnerable. En algunos casos el arrendador lo tiene como un ingreso casi de subsistencia, en otros casos realmente el arrendatario está en condiciones demasiado complicadas y no puede hacer frente. Lo que hacemos es analizar caso a caso, ¿sí? Y buscar en ese sentido el acuerdo privado que mejor solucione el inconveniente planteándolo siempre hacia un horizonte relativamente corto para volver a analizar. Acá también hay una gran preocupación, viceministro, ya le voy a dar la palabra a mis compañeros de la mesa de trabajo que me escriben muchos oyentes y dicen es que no es solo el tema del arriendo, muchas veces ha pasado que los arrendatarios tampoco pagan los servicios públicos y entonces al final el que tiene el inmueble termina no recibiendo el arriendo y teniendo que pagar los servicios públicos porque si no en un futuro se los cortan y queda sin servicios públicos ese inmueble. ¿Cómo se ha contemplado el tema del pago de servicios públicos en esos casos? El Ministerio de Vivienda, y aquí es la parte, digamos la parte de agua, yo estoy encargado de los temas de vivienda, pero el Ministerio en general ha dispuesto para los estratos 1 y 2, por ejemplo, en el pago del servicio de agua, que se pueda diferir a 36 meses. Eso es algo muy importante, porque imaginémonos un recibo de 20.000 pesos o de 30.000 pesos. El aumento más o menos sería alrededor de unos 800 pesos durante 36 meses, pero eso haría que la familia perfectamente no pueda pagar durante el tiempo de la emergencia el recibo público. También hay otras medidas como la reconexión de 200.000 familias que no tenían servicio al agua y que ahora sí lo tienen. Ayer se cumplieron las 200.000, se logró la meta en menos de 15 días reconectar esas 200.000 familias. También sabemos que desde el Ministerio de Minas se ha hecho a través de la energía esas mismas medidas para que facilitarle a las familias de estratos 1 y 2 la posibilidad de diferir el pago del servicio público. Pero finalmente entonces ¿quién responde? Porque eso es lo que van a hacer ustedes, pero ¿qué pasa cuando hay una persona propietaria de un inmueble que la tiene arrendada, que no le pagan el arriendo y que además lo dejan engrampado con los servicios públicos que se gastaron y le toca pagar a él? El arrendatario. Y aquí hay un tema bien importante y es que esto no son condonaciones de deudas,
ni eximir de las obligaciones que tiene el arrendatario respecto al contrato de arrendamiento. Entonces, imaginémonos las deudas de servicios públicos. Después de que acabe la emergencia, la contraparte puede seguir haciendo el proceso legal para exigir el pago tanto del servicio público como de lo que deba del arrendamiento y todo lo demás. Sigue teniendo las mismas obligaciones. Aquí nosotros no le estamos quitando obligaciones al arrendatario y perjudicando de manera arbitraria al arrendador. Aquí lo que estamos haciendo es generando primero un marco de referencia para que esas negociaciones se puedan dar y facilitando esas negociaciones e invitando al país a que se den. Pero es posible, señor viceministro, y le pregunto al doctor Nicolás Delfiro, director de una inmobiliaria muy reconocida, para precisamente acudir a su experiencia, si este tipo de diálogos a los que está invitando el gobierno nacional no terminarán convirtiéndose en una especie de diálogo de sordos. Y le voy a explicar solo una de las muchas razones. El arrendador dice, pues yo estoy tranquilo porque, como nos lo acabó de explicar el doctor Gómez Martínez, representante del gremio de las aseguradoras, la aseguradora me va a responder por mi canon de arrendamiento. Y el arrendatario dice por el otro lado, pues yo también estoy tranquilo porque, de acuerdo a las medidas de emergencia económica y social del gobierno nacional, a mí no me pueden desalojar bajo ninguna circunstancia. ¿Usted no cree que este tipo de situaciones nos llevarían a un desestímulo en la negociación que está planteando el gobierno nacional? Claramente no, digamos, esa sería una mirada de corto plazo. Lo importante acá es analizar el contexto de vulnerabilidad y poder demostrarlo. De pronto eso fue lo que faltó, a mi criterio, en la norma que se analizó, porque no se determina a ciencia cierta cuál es ese concepto, ¿sí? Que uno deba demostrarlo de cara a una negociación que se plantee. En definitiva, uno puede tomarse un intervalo de 2 meses, ¿sí? En función de lo que se comentó recién, pero el problema va a continuar, ¿sí? Y en definitiva lo que él quiere, tanto el arrendador como el arrendatario, del lado del arrendador es tener un buen arrendatario que sea solvente y que pague en los plazos pactados, y del lado del arrendatario poder continuar disfrutando de ese inmueble, no tener que salir forzosamente en una situación de inestabilidad como la actual a buscar dónde quedarse en el futuro. Pero mire, viceministro, lo cierto es que, y uno entiende, digamos, la razón detrás de estas decisiones del gobierno, y es, pues, digamos, pretender evitar los desalojos y también tratar de que los privados lleguen a un acuerdo. No se trata de condonar pagos, pero lo cierto es que lo que estamos viendo es que los desalojos se siguen dando, sobre todo en los pagadiarios. Gustavo Petro hizo una propuesta en un trino y dice que la sanción a quienes desalojen a las personas debe ser el proceso de expropiación por vía administrativa. ¿Ustedes estarían de acuerdo con expropiar por vía administrativa a las personas que incumplan, digamos, esta normatividad? No, señor, no, señora. Y mira que el gobierno nacional no ha reglamentado las sanciones ni ha pensado las sanciones para aquellas familias que hagan el intento de desalojo. También hemos, visto una retroalimentación muy positiva por parte de los mandatarios locales y de parte de la policía, porque ahora cuentan con los instrumentos para evitar los desalojos. Imagínense una familia que le van a querer hacer el desalojo por la fuerza, puede llamar a la policía y decir, oiga, me están tratando de desalojar en un momento de aislamiento obligatorio. Entonces, esta medida, con la sola llamada a la policía, ya se evita el desalojo y no es necesario tener instrumentos adicionales para evitar que se dé el desalojo. Hemos estado hablando, viceministro. Un tema que la noticia de los desalojos, sobre todo los pagadiarios, sale de manera coincidente con el anuncio de estas medidas. Pero ya si vemos, por ejemplo, lo que está hoy en redes, son mandatarios diciendo, oiga, hemos podido incluso evitar bastantes desalojos gracias a las medidas adoptadas por el gobierno nacional. Claro. Viceministro, hemos estado hablando pues todo ese tiempo a los arrendatarios y arrendadores de inmuebles para uso de vivienda, pero también hay quienes se hacen preguntas y son esas personas que han arrendado locales comerciales. Vivían seguramente muchos de ese local comercial, de las ventas que pues están totalmente frenadas por cuenta de la cuarentena, no están vendiendo nada, el local está cerrado y no van a poder pagar el arriendo. ¿Qué se ha contemplado en estos casos por parte del gobierno? Estas medidas que van para las familias, se extiende también a las pequeñas y medianas empresas, a las MIPYMES.
Entonces, ahí la invitación es exactamente la misma que con el caso de las familias, que es una invitación a negociar. Por ejemplo, imaginémonos el caso del arrendador en ese caso, viendo una disminución de los ingresos por parte del arrendatario. No tiene incentivos a terminar el contrato en ese momento, a quedar con una deuda y decir, váyase que yo voy a conseguir fácilmente otra persona que arriende el inmueble. Va a ser difícil en este momento, el mercado no está líquido, en el momento de aislamiento y en el marco de la emergencia no hay transacciones, o sea, es difícil conseguir nuevos clientes. Entonces, por eso también ahí creemos que los incentivos están alineados para que negocien y para que vean cuál es el mejor acuerdo posible. Viceministro, mire, le voy a crear un escenario real que están viviendo en este momento millones de colombianos. La persona vive única y exclusivamente del bien inmueble que arrendó. El arrendatario ha venido cumpliendo de manera responsable con todos los pagos de todos los meses. Llegó esta crisis, la persona se cuelga en los pagos y resulta que el arrendatario se va. Y usted dice que tiene que continuar con las obligaciones, perfecto. Pero resulta que ese arrendatario que se ha ido no dejó un teléfono o dejó un teléfono que no es el teléfono donde lo pueden localizar. La persona que se quedó con el bien inmueble, que es el propietario del bien inmueble, que era el arrendador, tiene que pagar predial, tiene que seguir pagando impuestos y aparte de eso no tiene cómo arrendar nuevamente el inmueble. ¿Usted qué le dice a esas personas que están viviendo o que podrían vivir muy próximamente esa circunstancia? Sí, señor, y esa reflexión, hay un tema muy interesante que usted menciona y es que la causa de esa disminución de los ingresos no solamente de los arrendadores, sino de muchísimas familias, es la crisis. Lo que pasa es que en algún momento se está interpretando que el decreto lo que iba a incentivar era que haya una disminución de los ingresos por parte de los arrendadores. Es la crisis la que les pega a muchísimas familias en condición de vulnerabilidad y en eso el gobierno lo que está haciendo es sacando tanto medidas por el lado del gasto, como lo que yo les conté por los servicios públicos, como fortaleciendo las medidas por el lado del ingreso, que son fortalecer los sistemas de transferencia, el esfuerzo titánico que se hizo a través de la devolución del IVA. Eso no se imaginan lo que representó en carga y esos funcionarios públicos, todo lo que tuvieron que hacer para poder sacar la devolución adelante. Entonces, la causa, digamos, de esa disminución de los ingresos es la emergencia que estamos viviendo en este momento. Me gustaría preguntarle a usted, doctor Miguel Gómez Martínez, como representante en esta entrevista de las aseguradoras, sobre las facilidades de todo este sistema, y se lo pongo acudiendo a varios de nuestros oyentes que nos dicen, bueno, y allí cuando me toque acudir a una aseguradora, me toca ir con abogado, tengo que ser experto en seguros, ¿no será que siempre me van a sacar entonces la notica al pie de página que nunca nadie lee y entonces dice, ay no, como hay caso fortuito o fuerza mayor, entonces la aseguradora no cumple? Es decir, en el día a día, en la dinámica, ¿cómo va a operar esto de los reclamos ante las aseguradoras y demás? Esa pregunta me parece que es muy oportuna. Es cierto que la gente tiene miedo de los trámites que están relacionados con las reclamaciones de seguros y tienen la impresión de que es complicado y que se requiere mucho conocimiento legal. No, en este caso no es. Las compañías sí se han comprometido a que todos los procedimientos serán lo más ágiles y sobre todo lo más virtuales posibles, porque además las negociaciones ahora tienen la dificultad adicional de que no se pueden hacer personalmente, como ha sido la tradición, digamos, del sistema comercial colombiano. Entonces, no, en eso sí hay un compromiso muy claro de las compañías de seguros, no solo de acompañar directamente, sino de mirar caso por caso en detalle y de no tomar decisiones ni disposiciones que sean de carácter general. Yo quisiera enfatizar algo que en todos estos debates de la crisis y de la emergencia sale a flote. A ver, yo no sé cómo expresarlo con toda la sencillez y el carácter directo. En esto vamos a perder todos. La idea de que hay soluciones en las que nadie pierde, eso es imposible. Estamos en un tiempo muy excepcional. Esto que estamos viviendo no tiene precedente en la historia de la economía ni en la historia de Colombia. Entonces, la idea de que nadie
va a perder y que hay una opción mágica que hace que arrendadores y arrendatarios todos obtengan satisfacción, pues eso lamentablemente no es posible. Y todos tenemos que poner, y creo que el mensaje que estamos enviando es que aquí la sociedad colombiana tiene que mostrar no solo su grado de madurez, sino adicionalmente tiene que mostrar, digamos, transparencia. O sea, si hay gente que puede pagar, por favor paguen, porque pues eso lo único que hace es agravar la crisis y hacerle daño a otras personas que a su vez derivan su ingreso. Si hay gente que no puede pagar, pues los demás también tienen que entender que hay que ayudarles. Y si hay una persona que perdió su empleo en medio de esta crisis y no tiene cómo pagar su arrendamiento, pues hay que ayudarle y darle unos meses de plazo y darle un compás de espera para que esa persona pueda reponer su situación económica y arrancar nuevamente a hacer una buena paga. Necesitamos todos ceder, y creo que ese mensaje no sobra enviarlo hoy, porque no hay solución mágica. Si hubiera una solución mágica, pues sería facilísimo, el gobierno sacaría un decreto y diría hágase tal cosa, pero eso no es lo que podemos hacer, y necesitamos en esto más buena voluntad, más comprensión, y naturalmente tenemos que entender que como colombianos pues todos vamos a vernos afectados, unos más que otros, claro que sí, hay una gente que está pasando por unos momentos muy difíciles y a esa gente hay que tirarle la mano, y hay gente que puede dar la mano, y yo creo que sería bueno que ese mensaje quedara en el ambiente de este programa, que me parece tan oportuno y tan necesario. Pues yo creo que todos entendemos más o menos el mensaje del ministerio, y es que nos llaman a honrar las obligaciones y a llegar a acuerdos, pero pues nosotros sabemos que una de las relaciones más tensas que hay es entre arrendadores y arrendatarios. Eso siempre ha sido pues una relación difícil, y yo le quisiera preguntar al señor Delfino, porque ustedes suelen ser como esos mediadores. ¿Ustedes tienen claro hasta qué punto, hasta qué instancia pueden llegar si esas, digamos, esas negociaciones entre dos partes no llegan a ser digamos, no tienen buenos frutos en un principio? ¿Hasta dónde pueden llegar o a dónde acudir dentro de estas circunstancias excepcionales? Sí, la norma en definitiva prevé un camino. Sí, la norma prevé un camino. En primer lugar, abre un abanico para conversaciones entre dueños y arrendatarios. Imagino que en esta coyuntura la mayoría de los casos se solucionarían en esa instancia, y si no, prevé el mecanismo común u ordinario de una mediación. Lo importante acá es resaltar lo que decía el doctor Miguel González, dejar el concepto de solidaridad bien marcado. Esto es una situación que nos tomó a todos por sorpresa en algún punto y que nadie la generó, y de esta tenemos que salir todos juntos. Ese es básicamente el mensaje que hay que dejar. También es importante analizar que no es una situación por la cual esté pasando únicamente Colombia. ¿Sí? En la misma situación están otros países de Latinoamérica y incluso del mundo, y sería bueno analizar las experiencias de España, por ejemplo, que hace un par de días sacó un decreto estableciendo un mecanismo determinando cuál es la vulnerabilidad, e incluso creando un fondo para compensar a los arrendadores por la falta de ingresos. Pero entonces, señor Delfino, ¿es claro hasta dónde, o sea, hasta qué instancias irían? ¿Es el conducto regular? O sea, dentro de esta situación excepcional, entre estas excepciones no hay ningún, digamos, ningún camino distinto para tomar, pues al que se conoce habitualmente, al que ustedes usan habitualmente con los arrendadores. Digamos, es una situación que nos llama a todos a dar lo mejor de nosotros, ¿sí? No nos vamos a quedar únicamente con una llamada y un no por parte del propietario, ¿sí? Siendo gestores del negocio, vamos a procurar encontrar siempre una solución que satisfaga a las dos partes y buscar como mediadores el interés, o sea, lograr encontrar el interés de ambas partes. Yo le pregunto una cosa, y eso lo decía el viceministro y me parece clave, y es también al que es propietario de un inmueble, pues tiene que saber que en este momento el mercado también está en crisis y que probablemente si su arrendatario se le va, no va a encontrar a alguien que le arriende el apartamento. Usted que está en ese negocio, ¿qué tan afectado va a salir el sector inmobiliario ahorita después de la cuarentena y en medio del coronavirus? Están viendo que la gente no está buscando apartamentos para arrendar. ¿Cómo está el sector? El sector está muy golpeado, ¿sí? Veníamos con unos buenos primeros meses, sorprendentes y muy interesantes, y el freno fue prácticamente a cero, si no a cero, ¿sí? Es uno de los sectores más golpeados. Es difícil decir que es el sector más golpeado porque estamos todos igual, pero es un sector que sin duda se ha visto muy perjudicado. Es un
es un negocio de inmobiliarias, es un negocio también de agentes independientes, mucha gente vive de esto y es gente que sin duda no está dentro del marco de la compensación que el Estado pueda brindar en este momento, y llamo al ministro a analizar alternativas para el sector. Sí. En ese sentido es interesante tenerlo en cuenta. No solamente vivimos de arriendo, vivimos de ventas también. Nadie va a comprar una vivienda usada en este momento. Exacto. Si no la puede conocer. Sí, entonces claramente estamos muy golpeados. Las inmobiliarias que estamos constituidas como empresas, buscaríamos tener de pronto la mano desde algún alivio tributario que en el momento no estamos viendo, pero no descarto que estén analizando seguramente. Déjeme le pregunto eso al viceministro. Viceministro, ¿eso se está contemplando también desde el sector sector vivienda? ¿Qué se puede hacer con el sector inmobiliario, que obviamente, como dice el señor Delfino, pues es un sector que se vino y se paralizó totalmente? Sí, nosotros no tenemos descartadas en este momento ninguna medida, y el gobierno nacional en términos generales está analizando distintas estrategias para reactivar toda la economía. Digamos que los temas tributarios son competencia del Ministerio de Hacienda, pero lo que nosotros hemos entendido, no se ha descartado por ahora ninguna medida de cara a reactivar no solamente el sector inmobiliario, sino en general toda la economía que se ha visto afectada por esta emergencia. Claro, viceministro. Ahora, en el marco de esas dos últimas respuestas que nos ofrece el sector real a través de la inmobiliaria, como usted gobierno, pues hay una que siempre está, digamos, pendiendo de como una especie de espada de Damocles en todos los posibles inversionistas, y es la siguiente: oiga, ¿qué tanto me van a caer a mí como una persona que tiene unos ahorros y que quiere reactivar la economía, pero a muy buenos precios? Ejemplo, un apartamento que vale 150 millones de pesos, yo que tengo mis ahorritos voy y le digo al propietario, mire, no se lo compro en 150, sino en 100 o en 85. Entonces, ¿me van a tildar ahora de especulador? Y esa variación en los precios de los bienes inmuebles igual también es muy improbable. Digamos, en el mercado hipotecario pasa algo bien interesante, y es que la mayoría de las viviendas que se han comprado, o el porcentaje de profundización, digamos, de la cartera hipotecaria no es muy grande. Entonces, eso también permite que los precios de las viviendas sean mucho más resilientes ante los distintos tipos de choque. En nuestro caso, por eso la probabilidad, digamos, que en algún momento se decía que hubiera una burbuja inmobiliaria en el país, o que los precios estuvieran excesivamente altos, se descartaba en el sentido de que no se esperaba una caída fuerte en los precios, sino más bien una moderación. Ahora, esta emergencia es bastante dura, pueden haber ajustes en los precios, pero en principio no se esperaría una reducción de esa magnitud. Ahora, nosotros y el espíritu, yo creo que de todo el gobierno ha sido que esos acuerdos entre privados, si hay una familia que está dispuesta a tener la venta de su vivienda a un precio determinado y otro dispuesto a comprársela, sería difícil pensar razones por las cuales uno prohibir una transacción. Entonces ahí toca ver el caso a caso y el ejemplo más específico para pensar que hubiera regulación adicional para prohibir algún tipo de transacción, que en principio eso no está, o al menos no pasa en este momento por la cabeza del equipo. Yo le pregunto, y por ejemplo se lo puedo preguntar a usted, doctor Gómez Martínez, ustedes las aseguradoras cubren también las administraciones de los edificios, porque acá tengo oyentes que me preguntan y dicen, si resulta que el arrendatario no puede pagar el arriendo, tampoco va a pagar la administración, y entonces el propietario del apartamento o de la casa o del local, pues uno, deja de recibir el arriendo, pero dos, encima de todo le toca sacar plata de su bolsillo para pagar la administración, que muchas veces es para pagar personal de seguridad, y que toca pagarla porque si no, no hay cómo pagarle los sueldos a los vigilantes. Sí, es una cobertura especial, adicional. Y es cierto que en algunos casos es muy probable que el perjuicio de siniestro cubra esos montos, pero en general es una modalidad de contrato distinta, un poco más amplia y más costosa. Y es cierto, hay también unos seguros, por ejemplo, que cubren las áreas comunes de los edificios, ¿no? Esos seguros son más orientados a los temas de responsabilidad civil, en caso de que haya un accidente en una zona común o cosas de ese estilo. Pero en este caso, dependiendo de la póliza que se haya contratado, es cierto que puede también cubrir
los costos de administración, los que están asociados con el inmueble y que pueden ser a cargo de la persona que ha alquilado. Eso es cierto. Viceministro, le quiero trasladar la pregunta de un oyente, es una oyente que es abogada y ella dice que quiere un poco de claridad sobre el marco del concepto de solidaridad que están poniendo las aseguradoras y las inmobiliarias. Listo. ¿Cuál fue la pregunta del oyente? ¿Cuál fue? No sí, que cuál es, o sea, enmarcar el concepto de solidaridad, sobre todo cómo debe ser entendido por aseguradoras e inmobiliarias. Es decir, si hablamos de un concepto, ella es una abogada, entonces me dice, si vamos a enmarcar en un concepto la solidaridad, ¿cómo lo deben entender las inmobiliarias y las aseguradoras? Y en general todos los colombianos, y es que esta es una situación excepcional, es una situación de emergencia, y la solidaridad es que en el marco de esa negociación ver lo más que se pueda ceder, por ejemplo en el caso de un arrendatario que de pronto sí tuvo disminución en los ingresos, pero no fue tan marcado, que tiene la posibilidad de seguir pagando, que lo siga haciendo, así haya tenido la reducción, si sabe además que la contraparte está en una posición vulnerable. Si el arrendatario dice, oiga, yo puedo pagar el 70% y posteriormente lo que falte, ver cómo llega a un acuerdo con el arrendador, que llegue a ese acuerdo. Y también en el mismo caso del arrendador, hay arrendadores que están en situación de vulnerabilidad, hay otros que tienen mejores condiciones y tienen una capacidad de poder en este momento, en esta negociación, mostrar esa solidaridad, en esa negociación que llega rápidamente a los acuerdos. Entonces aquí, claro, uno dice, la solidaridad es un... cómo uno puede reglarlo, y es un poco difícil de arreglar porque al final es pedirle a todos los ciudadanos que en estas negociaciones vayan hasta donde más puedan ir en la forma de ceder. Y quisiera solamente complementar un poco la respuesta del doctor Miguel respecto a lo de propiedad horizontal. El decreto también incluye un artículo que hace que los administradores puedan utilizar los fondos de emergencia, como estamos en una emergencia, puedan utilizar esos fondos para mantener el empleo de las personas asociadas a la administración de los edificios. Entonces eso también es un alivio, porque sabemos que puede haber riesgos también en el no pago del canon de administración. Pero entonces me pregunta, me dice el oyente, claro, pero entonces ¿a qué renuncian, digamos, estas aseguradoras y las inmobiliarias? ¿A qué estarían renunciando? Por ejemplo, por darle un solo ejemplo, la comisión del 10%, ¿a qué se estaría renunciando? En ese sentido, aprovechando la pregunta, el concepto de solidaridad no es un concepto jurídico en este caso, sino es un llamado a la solidaridad social, ¿sí?, valga la redundancia, para entre todos buscar una solución al tema. De pronto haríamos más hincapié en poder definir mejor el tema de vulnerabilidad para agregarle, digamos, elementos objetivos que nos permitan demostrarle y nos den como un camino, claro, a seguir, ¿sí? Yo trabajaría más sobre ese concepto más que definir la solidaridad. Pero justamente... Haciendo hincapié en la última parte de la pregunta, todos estamos dispuestos a renunciar a todo, digamos, ¿sí? En la medida que busquemos una solución que deje tranquilo o deje resguardo los intereses del arrendatario, las aseguradoras van a estar de la mano y las inmobiliarias sin duda también, ¿sí? Claro, pero que hay un tema... Es que aquí hay un tema de interpretación y de conceptos que llama la atención, viceministro, porque le puedo traer muchos ejemplos a la mesa, desde Venezuela, Panamá, El Salvador, España, Italia, están tomando medidas en el tema del arrendamiento. Su medida es que las partes negocien. ¿Usted no cree que en vez de caer en interpretaciones, en conceptos de palabras, en estar pendientes de tantas negociaciones, el gobierno tenga que regular este tema de los arriendos a través de un decreto, o que el Congreso cuando le dé la gana de gobernar, entre comillas, saque una ley sobre este tema como están haciendo otros países? ¿No crees que es ahorrarse una discusión? Es muy interesante ese punto que usted acaba de mencionar. Entonces, digamos que podemos tener varias alternativas sobre la mesa. Una primera alternativa sería la suspensión de pagos. ¿Quiénes han aplicado suspensión de pagos? El caso, por ejemplo, de Venezuela. En nuestro caso, nosotros tenemos muchos arrendadores que también están en condición de vulnerabilidad y que tener una suspensión de pagos los afectaría profundamente. Y familias que pueden seguir pagando su arriendo
que tendrían suspensión de pagos y que sería beneficiaria por una suspensión generalizada. Entonces ahí podríamos descartar el caso de la suspensión de pagos. Pero usted dice de pronto otra medida, por ejemplo, colocar generalizado para todos los contratos una disminución en el porcentaje de canon de arrendamiento. Como es tan heterogéneo y todos los casos son tan distintos, esas medidas por supuesto que pueden ajustarse a cierto tipo de perfiles, pero va a dañar todos los demás y terminaría siendo una medida ineficiente en el caso en el que habrán muchísimos casos en los que no aplica la medida. Pero podemos tener una tercera alternativa, y es ¿y por qué el gobierno nacional no entonces paga los cánones de arrendamiento? O sea, es una suspensión de pagos que beneficia al arrendatario, pero el gobierno nacional coge recursos públicos y paga esos cánones. Ahí no solamente puede ser ineficiente en el caso de que estaría subsidiando a familias que todavía continúan con su empleo, familias que todavía tienen su ingreso y estarían recibiendo un subsidio, sino también hay que, digamos, en el marco de que los recursos son limitados, hay usos de los recursos públicos que es mucho más eficiente hacerlos en esta emergencia, tipo devolución del IVA, tipo el gasto que se debe hacer en salud en la compra de los test y muchos otros usos. Nosotros hacíamos una estimación, digamos, porque esta medida fue analizando muchísimas alternativas, claro, y podría estar costando entre 2 y 3 billones de pesos, dependiendo de a qué tipo de familias uno le termine llegando, pagarle el canon de arrendamiento durante estos meses de la emergencia. Entonces viceministro, con ese tema que usted está diciendo que ninguna de las opciones es viable y que no se puede comparar con otros países. De las otras opciones. Claro, pero digamos, entonces podemos compararlo, por ejemplo, con lo que hizo, o sea, con lo que han hecho otros países de suspensión de pagos, en el caso de Venezuela, otros que dicen, no, mire, lo que nosotros vamos a habilitar son algunos créditos. Igual nosotros no hemos descartado ninguna medida que vaya surgiendo dependiendo de cómo evolucione la emergencia. Pero mire, viceministro, lo cierto... La suspensión de los desalojos, eso ha sido una medida que muchos han implementado y que ha sido efectiva para proteger en el aislamiento a familias que están en condición de vulnerabilidad. No, la suspensión de los viceministro, eso está muy bien. Y eso está muy bien y el modelo planteado en favor de defender a los vulnerables está muy bien. El problema es probar quién es el vulnerable, porque ustedes están dejando eso a la confianza de las partes y a la confianza de los privados y están dejando por sentado y por fuera que van a haber personas que no están en esa condición de vulnerabilidad, que se van a poder aprovechar de esa condición de vulnerabilidad. ¿Por qué no pautar, por qué no marcar una forma de poder probar esa condición de vulnerabilidad entre las partes para así no siempre afectar al arrendador? Porque hay arrendadores que están en condición de vulnerabilidad más grave que el arrendatario. Entonces, ¿por qué no un acta, una firma, algo que se pueda probar y que yo me comprometa a probar que yo soy la parte vulnerable, que después, digamos, tenga eso como prueba en un juicio o algo cuando pase esta crisis? No sé, estoy hablando de un tema muy utópico jurídicamente, pero cómo probar y hacer exigible que se hable con la verdad en estos casos. Y no solamente el tema, digamos, de jurídicamente cómo sería el caso, sino también que eso parte de una realidad de cómo es nuestro mercado laboral, donde un porcentaje muy importante es informal, y ese porcentaje informal es difícil a veces saber cuáles son los ingresos reales de las familias. De hecho, esta situación es muy clara cuando se trabajan los temas tributarios. Es difícil saber exactamente cuál es el ingreso de la familia, cuándo hay variaciones en el ingreso. Pero mire, viceministro, hablemos de cuándo va a estar listo el decreto, porque todo lo que hemos hablado aquí es pura especulación y una socialización de lo que ustedes están haciendo. ¿Cuándo vamos a tener listo el decreto para que la gente pueda entrar a la página de internet del Ministerio de Vivienda y revisar la normatividad que se estipula desde esta cartera? ¿Ustedes tienen listo ese decreto cuándo? El decreto ya está listo, debería estar firmado entre hoy y mañana. ¿Y ese decreto que ya está listo, ya está publicado el borrador para que la gente lo pueda ir consultando o no? Lo hemos socializado ampliamente, digamos, y a las personas que nos los han pedido lo hemos transmitido para que lo vayan revisando. Hay puntos muy especiales sobre aspectos de norma que nosotros estamos ajustando, pero en términos generales el propósito y los artículos están
están listos. Claro, pero entonces, pero como cuando hasta que no tengamos decreto no tenemos normatividad. Entonces, ¿cuándo está el decreto listo para que la gente lo pueda consultar? Porque evidentemente aquí estamos socializando qué se puede hacer, las aseguradoras dicen que sí van a cumplir, las inmobiliarias dicen acá todos vamos a perder, todos vamos a poner de nuestra parte, pero el decreto como tal, esa norma que dice Valeria, bueno, pero ¿cómo estipulamos quién es vulnerable, quién no, etcétera, etcétera? ¿Cuáles las reglas para locales comerciales, para vivienda, para centros médicos? ¿Cuándo está listo? Debe estar listo entre hoy y mañana. Hay un punto importante que tú mencionas, es el decreto no se concentra en definiciones de quién es vulnerable y quién no. El decreto no, lo que hace es suspende los desalosos, el decreto suspende los intereses de mora, suspende los castigos, congela el precio de los arrendamientos y extiende los contratos que tengan terminación en este momento hasta finalizar la emergencia. O sea, en cuanto a la redacción del decreto, no se meten los asuntos de vulnerabilidad ni muchos otros detalles que son derivaciones que nosotros hacemos a partir de las medidas que implementa el gobierno nacional. Entonces, digamos que en la práctica son esas 4 medidas así tal cual como están, y lo que digamos están en la última revisión es la referencia a las normas que se hace, que es blindado jurídicamente. Viceministro, ¿y dónde la gente, porque me piden los oyentes que le pregunte dónde puede consultar el borrador? Porque mucho se ha hablado, se ha socializado, obviamente esto ha generado un caos y no hay una normatividad escrita. Por lo menos consultar el borrador, ¿la gente en dónde lo puede hacer? Y con eso le puede dar más tranquilidad. Voy a consultar si podemos disponer de un sitio para poder publicar el borrador del decreto. Perfecto, me parece buenísimo, viceministro, porque de resto simplemente estamos discutiendo hipotéticos y no la normatividad como tal. Viceministro de Vivienda, Carlos Ruiz, mil gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros, habernos explicado, y quedamos pendientes de dónde podemos ver el borrador del decreto. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Estaremos cada vez que sea necesario. Mil y mil gracias a toda la mesa de trabajo y a todos por esta interesante discusión. Claro que sí. Doctor Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda, concluyo bien cuando digo las aseguradoras van a responderle a sus clientes. Las aseguradoras obviamente van a analizar caso por caso y ahí donde se justifique naturalmente responderán, sí señora. Caso por caso, por ahí es donde me sale el doctor Pombo y dice, la pregunta que usted hizo, Rodrigo, sobre ese puntico que cuando firmamos el contrato no vimos y de pronto las aseguradoras se me van a salir por ahí. No, pero hay una vocación, sí, pero de verdad, el sector tiene que responder y todo el mundo entiende que este es un momento en el que los seguros pues también tienen que jugar un papel. Es cierto que, digamos, la modalidad de seguro de arrendamiento en nuestro país ha crecido, pero no ha crecido suficientemente, ¿no? Hay una inmensa cantidad de contratos que no están cubiertos por estas pólizas, ¿no? Y entonces, pues sí, nosotros no cubrimos sino un pedazo, digamos, del mercado de arrendamientos, pero no, hay voluntad en el sector y naturalmente que el sector tiene que también apoyar este proceso excepcional que estamos viviendo. Claro que sí. Doctor Miguel Gómez Martínez de Fasecolda, mil gracias también a usted por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. A ustedes, muy amables y buen día para todos. Y señor Nicolás Delfino, director comercial de Inmobiliaria Paz, ustedes hacen proyecciones de pues que los arriendos y el mercado se va a reducir en cuánto, es decir, ¿usted cuánto cree que se va a reducir un inmueble que usted tenía arrendado en 100 pesos, ya no lo va a poder tener arrendado en 100 pesos, sino básicamente lo va a poder salir a arrendar en la mitad más o menos? Eso es muy difícil analizarlo en este momento en el cual estamos comenzando una situación muy particular, que no sabemos cuánto se va a extender y cuál va a ser la envergadura de esa recesión que puede venir de la mano de todo esto. Sería muy anticipado decirlo en este momento, pero sin duda va a haber una afectación. Claro que sí. Lo podemos considerar. Señor Nicolás Delfino, director comercial de la Inmobiliaria Paz, gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue. Muchísimas gracias, Camila, y a toda la mesa de trabajo. Y a ustedes, mil gracias por haber estado conectados con nosotros a través de Facebook Live, pero también conectados a través de la radio en sus casas o en donde se encuentren en este momento, que lo más probable es que es en la casa. Mil gracias por habernos acompañado. Esperamos haber respondido sus inquietudes sobre el tema de los arriendos. Sé que todavía hay muchas más preguntas, pero como dijo el viceministro, vamos a pedir el borrador del decreto, que ahí se va a saber con seguridad cuál es la normatividad que está emitiendo el gobierno nacional en este sentido. Son la 1:00 p.m. en punto. Gracias por habernos acompañado. Mañana nos encontramos de nuevo a las 10:30 de la mañana en punto, aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos.
Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias. En el supermercado compra solo lo necesario. No te lleves lo que otros pueden necesitar. Lávate las manos mínimo cada 3 horas. No repliques información falsa. No creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá, para informarte. Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro. Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos. Blue Radio, la nueva alternativa.